Unidad número 8. Comunicación y comportamiento del consumidor. Es bien conocido que la comunicación es la base principal para poder dar a entender un mensaje, ya sea hacia una o hacia varias personas y hacia un público en específico. Es por esto que la comunicación y el marketing van muy de la mano a la hora de querer lucir un producto para un consumidor. Pero ¿qué es la comunicación? La comunicación es la transmisión de un mensaje proveniente de un emisor que pasa hacia un receptor por medio de una señal enviada a través de un canal. La estructura y el proceso de la comunicación. En toda comunicación existen 4 componentes básicos, que vendrían siendo fuente, destino, medio y el mensaje. La fuente es la que inicia con el mensaje. Este desea compartir un sentimiento o alguna creencia o hecho para una o varias personas. Para esto, la fuente debe codificar el mensaje y así ser transmitido de forma exacta al destino pretendido. Después de esto, la fuente debe usar un canal apropiado, que vendría siendo el medio, a través del cual transmitirá el mensaje. Modelo modificado de comunicación. Este modelo vendría siendo en el que existe una retroalimentación, la cual se crea mediante que el emisor manda el mensaje a través del canal, que vendría siendo el medio, y llega hasta el receptor, que bien podría ser un consumidor. Después de pasar al receptor, el mensaje es decodificado y pasa de nuevo al emisor, creando así una retroalimentación. Tipos de comunicación. Existen 2 tipos de comunicación a los cuales el consumidor está expuesto siempre. Estos son la comunicación interpersonal y la comunicación impersonal, esta última en masa. La comunicación interpersonal es aquella que ocurre entre 2 personas de una manera personal, al estar estas hablando entre ellas, ya sea cara a cara, por teléfono o al escribirse uno que otro correo. A su vez, la comunicación interpersonal se divide en 2, que vendrían siendo la comunicación interpersonal informal y la comunicación interpersonal formal. La informal difiere mucho de la formal porque el emisor no habla en calidad de comunicador profesional o comercial, es decir, no habla como un representante de ventas, sino más bien habla como un amigo. Esta comunicación suele ser muy persuasiva. Aparentemente el emisor no tiene nada que ganar por las acciones que tome el receptor. Este tipo de comunicación es muy positiva para los comercializadores, pero también puede ser desastrosa si el mensaje se toma de manera negativa. En cambio, la comunicación interpersonal formal es del tipo de comunicación que ocurre entre un vendedor y un comprador prospecto, donde el vendedor es el emisor y el comprador es el receptor de la información de un producto. Esta tiende a ser efectiva porque capacita al emisor para detectar casi de imprevisto la reacción del receptor hacia su mensaje, ya sea de una manera positiva o de una manera negativa. Ya después de haber visto la división de la comunicación interpersonal, podemos proseguir con la comunicación impersonal, la cual es dirigida a una audiencia grande, como había dicho antes, que era en masa. Esta se denomina comunicación impersonal o en masa porque las fuentes de la comunicación son generalmente las organizaciones que desarrollan y transmiten mensajes, los cuales son de destino en general, o sea, es una audiencia específica o varias audiencias a las cuales la organización está tratando de informar o influenciar. La audiencia se interesa más en dirigir las comunicaciones en masa a audiencias múltiples, masivas. No debe de considerarse como grandes masas no diferenciales, sino como cientos o más de millones de consumidores individuales. La audiencia en masa como receptor individuales. Las audiencias en masa es solo un gran número de receptores individuales, cada uno con sus propios intereses, por ejemplo, expectativas, necesidades, cadencias y deseos. Una de estas estrategias de segmentación de mercado capacita a los mercadólogos más bien para explorar el hecho de los consumidores que tienen sus diferencias individuales de cada producto. Es decir, al dividir la audiencia total en un número de audiencias más pequeña, son relativamente más homogéneas. Entonces, en este caso, el mercadólogo ya puede manejar la publicidad en específico para cada segmento
de mercado de cada una audiencia y dar a conocer el producto que él quiere venderles, ya que este producto que él les quiere vender lo que va a hacer es atraer y cumplirá los deseos del individuo y nosotros recibiremos el mensaje porque es lo que a nosotros nos da deseo y necesidad de tenerlo con nosotros mismos. Las audiencias múltiples. Los éxitos de las organizaciones de mercadotecnia depende de la habilidad de persuadir a muchos y diferentes tipos de audiencias del producto. ¿Vale la pena? Sí, sí vale la pena. O más bien tienen audiencias que incluyen intermediarios de ventas, por ejemplo, distribuidores, mayoristas y detallistas. Otros públicos pueden ser, ya que conocemos fácilmente esos, son el gobierno, nosotros como comunidad y accionistas, etc. Un ejemplo, algunas organizaciones desarrollan un mensaje general o un paraguas de comunicaciones para sus audiencias, a partir del cual deben girar una serie de mensajes relacionados específicamente a cada audiencia. Lo que trata de decir este ejemplo es que se desarrolla un mensaje, pero claramente específico para el tipo de audiencia que va involucrado este producto, ya que si no se da un mensaje específico del producto hacia la audiencia que se da, no se podría llevar a cabo el producto porque no atrae o no atrapa las necesidades y el deseo de los individuos. Y en este caso podemos, como conclusión de las audiencias, lo que tiene que hacer el mercadólogo es formar diferentes grupos en masas, ya que de ahí parte la visión o parte el desarrollo del producto y el diseño que está creando para los mismos individuos, más aparte el mensaje que se les va a dar a o otorgar para que uno mismo esté satisfecho y tenga el deseo, la necesidad y carencia de tener este producto. Intermediarios de venta. Son una parte importante de la cadena de distribución del producto. Los intermediarios son particulares o empresas que hacen posible que el producto llegue desde el fabricante hasta el usuario final, esencialmente facilitando el proceso de venta. Los 4 tipos básicos de intermediarios del marketing son agentes, mayoristas, distribuidores y minoristas. Figura que vende todo tipo y gran variedad de productos almacenándolos y vendiéndolos, ya sea a otras empresas o a consumidores finales, aunque normalmente este tipo de intermediario vende los productos a otros intermediarios, generalmente a minoristas. Algunos tipos de intermediarios son distribuidores, mayoristas, minoristas, corredor, facilitador o empresa de logística y agentes comerciales. Es importante que las organizaciones persuadan a la gente que se encarga de distribuir su producto. Canales de distribución con el fin de que compren, almacenen, distribuyan y vendan sus productos. Esto es importante ya que no tiene sentido persuadir a los consumidores finales de que compren sus productos si es que estos no están disponibles en almacenes o supermercados. En este sentido, es posible identificar varios tipos de publicidad. Publicidad nacional. Acción de anunciar para el consumidor final. La publicidad comercial. Transmitida a los revendedores de productos, distribuidores, mayoristas o detallistas. La publicidad industrial, dirigida de un producto a otros productores para persuadirlos de que usen el producto anunciado para hacer otros productos. La publicidad profesional, cuando los productores se dirigen a los profesionales en el campo para persuadirlos de que recomienden o prescriban o especifiquen de algún otro modo el producto anunciado a los pacientes o clientes. La publicidad al detalle, dirigida al consumidor final presentando productos, precios de venta, servicios de tienda e instalaciones. Su propósito es llevar a los consumidores a la tienda para que compren. La fuente. La fuente es el iniciador del mensaje. Desea impartir un sentimiento, una actitud, una creencia, un hecho para otra persona o personas. Para ello, la fuente debe codificar el mensaje para que lo transmita en forma exacta al destino pretendido. En la codificación se pueden usar palabras, expresiones faciales
o algún otro tipo de señal que sea familiar para el receptor. La fuente entonces debe usar un canal apropiado, es decir, un medio a través del cual transmita el mensaje. Es un componente de las comunicaciones y una influencia vital sobre el impacto del mensaje. Los consumidores adquieren información del producto tanto de fuentes internas, es decir, experiencias, como de fuentes externas, como lo son vendedores, el gobierno, organizaciones que proporcionan datos de consumo, amigos personales o familia. Entonces, se puede decir que por fuente se entiende que son todos los recursos que contienen datos formales, informales, escritos, orales o multimedia y donde nace el mensaje primario. Clasificación de las fuentes de comunicación del consumidor. Se tiene la siguiente clasificación: en fuentes interpersonales o personales y fuentes impersonales. Las fuentes de comunicación interpersonal pueden ser fuentes formales, es decir, donde se establece un contacto directo entre el presentador del mensaje y el que lo recibe, como por ejemplo un vendedor en una tienda física. Aquí el vendedor viene siendo el emisor y el comprador el receptor de la información de un producto. Y estos vendedores o voceros de la compañía son compensados en una forma u otra por influir o persuadir a los consumidores para que actúen de un determinado modo o compren dicho producto. Las fuentes de comunicación interpersonal informal. Estas originalmente se les definió como una persona a quien el receptor conoce personalmente, como puede ser un familiar o un amigo que brinda información o consejo acerca de un producto. Sin embargo, actualmente las fuentes informales incluyen también a personas que influyen en el consumo de los individuos a través de redes sociales, ya que muchas veces cuando vemos a una persona a la que seguimos en estas redes sociales, que promociona o que recomienda algún producto, nos vemos considerando el comprarlo o no, ya que como consumidores muy a menudo confiamos en fuentes de comunicación informal al tomar decisiones de compra, pues a diferencia de las fuentes formales, se considera que al menos el emisor no tendría ninguna ganancia que dependa de la decisión que más adelante tome el receptor de si comprarlo o no. Las fuentes de comunicación impersonales. Esta transmite los mensajes sin contacto o interacción entre las personas. Son en general organizaciones, ya sea lucrativas o sin fines de este mismo, tales como productores, compañías de servicios, instituciones, gobierno y grupos políticos, quienes quieren promover una idea, un producto, un servicio o una imagen organizacional para el consumidor. Estas comunicaciones son codificadas en mensajes publicitarios pagados y transmitidos por la vía impersonal o por medios masivos y técnicas de promoción o ventas, como pueden ser cupones, descuentos, muestras gratis, etc., con el fin de transmitir los mensajes pretendidos. Los objetivos o receptores de dichos mensajes por lo general son una audiencia específica o varias audiencias a quienes la organización intenta informar o persuadir o bien influir en ellas. Unos de los medios más importantes son los medios impresos, que son las publicaciones para el público en general, como revistas especializadas, diarios, guías telefónicas y directorios industriales, en los cuales una empresa puede publicar sus anuncios. Otro de estos son los medios audiovisuales. Son aquellos medios de comunicación masiva que apelan a la utilización de los sentidos de la vista y el oído para transmitir sus mensajes, ya que estos combinan las imágenes y los sonidos y así el receptor puede ver y escuchar el mensaje en cuestión. Medios de exhibición. Estos se utilizan en lugares públicos para desarrollarse y va dirigido a un público indeterminado. Está formado por carteles, vallas publicitarias, rótulos luminosos y todos aquellos soportes que se instalan en lugares públicos o donde se desarrollan espectáculos, eventos culturales, encuentros deportivos, etc. Y por último, los medios de transferencia electrónica. Estos han revolucionado la ejecución de campañas audiovisuales, reduciendo costos y permitiendo la difusión viral, es decir, rápida y sin control de imágenes y sonidos. En fin, el factor clave de la persuasión de un mensaje impersonal o personal recibido de una fuente formal o informal es la credibilidad de la fuente, es decir, hasta qué punto el receptor confía y cree en la fuente que envía ese mensaje. El medio. Para recibir un mensaje, un individuo debe a un nivel mínimo ser expuesto al medio a través del cual es transmitido. Todos entendemos qué son los medios.
los presenciamos, sintonizamos, recibimos, padecemos y disfrutamos todos los días. Son parte insustituible de la sociedad contemporánea, de la cultura de masas y de la política moderna. Ninguna de las tres podría entenderse ni ser lo que han llegado a ser sin los medios de comunicación. Cuando nos referimos a los medios, aludimos a los espacios de comunicación de masas que propagan mensajes a grandes públicos, como prensa, cine, radio y televisión. Los medios implican audiencias y a estas, a su vez, recursos técnicos para recibir los mensajes a través de aquellos instrumentos de propagación masiva. El término viene del latín medium, pero es de uso frecuente el vocablo media, empleando según la acepción inglesa, que se refiere a la comunicación que llega a auditorios numerosos o a las técnicas modernas de difusión masiva. Estrategia de medios. La estrategia de medios es una parte esencial de una estrategia de segmentación de mercados. Exige la colocación de anuncios en los medios específicos, leídos, vistos o escuchados por mercados selectos fijos como meta. Es necesario desarrollar un perfil del consumidor, es decir, los consumidores pertenecientes al mercado meta hace que incluya los medios específicos que ellos leen o ven. Otro aspecto de la estrategia de medios se centra sobre el producto y sobre el mensaje pretendido. Los anunciantes deben seleccionar una categoría general de medios que realce el mensaje que desean transmitir. Un ejemplo es un productor que desee presentar un argumento detallado a favor de las máquinas de coser. Debería anunciarse en revistas para el hogar, donde los lectores están acostumbrados a leer artículos detallados. Otro ejemplo es un mercadólogo que desee promover una segadora de podar con características únicas de corte. Haría bien en usar como medio la televisión, donde pueda transmitirse y pueda verse la segadora en acción. Medios impresos versus transmitidos. Existen dos categorías principales de medios. Impresos es todo aquello como las revistas, periódicos, correo directo, visita. Transmitidos son que se basa en la televisión, cable y radio. El mercadólogo depende del producto o servicio que se va a anunciar, los segmentos del mercado a ser alcanzados y los objetivos de la publicidad. En lugar de seleccionar una categoría de medios con exclusión de otra, muchos publicistas usan una estrategia de campaña llamada multimedios, donde esa categoría primaria lleva la principal carga de campaña y la segunda categoría proporciona un apoyo suplementario. Medios impresos. Los medios impresos son formatos físicos en blanco y negro o a color, a través de los cuales se distribuyen noticias, artículos de opinión, publicidad, investigaciones científicas y sucesos que son de interés general. En este caso, la forma de la distribución de la información se da en formato físico, es decir, impreso, y comúnmente se denomina prensa escrita. Hay diferentes formatos de medios impresos, se dividen según la función o el medio de distribución, y los más comunes son periódicos, diarios y seminarios, revistas de consumo, comerciales o científicos, correos electrónicos y medios exteriores. Medios transmitidos. La radio y televisión son medios de comunicación social, de transmisión a distancia a través de ondas radioeléctricas. Radio y televisión comparten el mismo espectro radioeléctrico, pero cada uno de ellos tiene una regulación o rango de frecuencia para cada uno de estos servicios. Este rasgo común ha hecho que radio y televisión sean los medios masivos por excelencia. Tienen una audiencia masiva, desagregada y además transmiten de manera continuada a lo largo del tiempo. Radio. Las ventajas de este modelo son su uso ampliamente difundido, su flexibilidad geográfica y su bajo costo. El radio es un medio local, sin embargo, es útil para alcanzar segmentos fijados como meta. Su principal desventaja es que como medio auditivo llama menos la atención que la televisión. Televisión. Estimula los sentidos, la vista y el oído. Tiene la capacidad de dramatización. Sirve como instrumento para llamar la atención a través del uso de imágenes visuales sofisticadas y de efectos especiales. Su desventaja radica en su alto costo y la gran cantidad de comerciales que aburren y agobian al espectador. El mensaje. El mensaje es un elemento principal de la publicidad y tiene por objetivo determinar la información que se transmite sobre el producto. De forma específica, es lo que se dice y de qué forma se dice. El contenido del mensaje, la idea básica que se quiere transmitir, debe definir claramente qué se ofrece y por qué se ofrece. Por lo tanto, se debe conseguir que el destinatario del mensaje capte toda la información que queramos transmitir del producto. Método de presentación.
Para que el mensaje tenga éxito y se quiera dar a conocer adecuadamente, se deben tener presentes ciertas características. Debe informar, ser realista, despertar interés, ser entendible, persuasivo y tiene que captar la atención. Un ejemplo sería el anuncio de Coca-Cola. Este se ha caracterizado por tener campañas publicitarias con nivel de influencia superlativos. La campaña Share a Coke With fue un verdadero éxito. Esta tuvo como objetivo reforzar el vínculo entre el cliente y la marca usando el hecho de compartir una Coca-Cola con otra persona cuyo nombre estuviera en la lata o botella. Además, esta campaña tuvo otras variaciones como Share a Coke with Family y Share a Coke with a Friend. Rutas para la persuasión de la comunicación. Existen dos rutas, la central y la periférica. La ruta central consiste en persuadir a alguien mediante argumentos y corresponde a decisiones que se toman de forma deliberada y consciente. Por ejemplo, cuando alguien valora diferentes alternativas antes de comprar un automóvil. Y la ruta periférica consiste en persuadir a alguien apelando a elementos ajenos al mensaje, que tienen efecto principalmente sobre el subconsciente y que corresponde a decisiones que se toman de forma automática. Por ejemplo, cuando vamos a ver una película y simplemente por acompañar a otra persona que nos cae bien. Las imágenes de las mujeres se expresan además del mensaje y el producto está dirigido hacia consumidores del sexo femenino, dentro de un ambiente en el que se transmite el mensaje de que las mujeres que consumen el producto tendrán una figura corporal semejante a la de la imagen publicitaria. Mensajes unilaterales. Los mensajes unilaterales es el emisor envía un mensaje al receptor. La información se produce en una sola dirección, que pone en relieve información favorable del producto y mensajes de acuerdo al tipo de consumidor. Que cada uno de estos tengan constante en la manera en el que el consumidor evalúan las ventajas y desventajas al momento que se va a adquirir un producto. Las personas que tienen baja o alta evolutivo tienen acuerdo a nivel de la importancia que tiene un producto para él. Cuando una persona tiene un alto evolucionamiento, se sigue lo que se llama ruta central a la percepción, es decir, presentar en los anuncios argumentos sustanciales, datos verdaderos que alcancen dudas del tema producto que se habla y que él favorece. Cuando es de bajo envolvimiento se sigue lo que es la ruta preferencial de la percepción, que va enfocada más a las materias visuales donde crean la consumidor sustanciales y agradables de un producto, como por ejemplo, esta imagen corresponde a una publicidad de agua embotellada para beber. Se puede ver la primera instancia que utiliza en el cuerpo de una mujer, lo cual ha sido uno de los recuerdos más utilizados por la compañía publicitaria. Con la imagen de la mujer enfoques del texto. Algunas veces los atractivos racionales o basados en hechos son más efectivos en otras. Enfoques del texto. Algunas veces los atractivos racionales o basados en hechos son más efectivos en otras ocasiones los racionales o emocionales lo son, depende del tipo de audiencia que se va a alcanzar el producto. Aunque se dice que una imagen vale más que 1000 palabras, el alcanzable de un buen texto publicitario es realmente sorprendente cuando se trata de invocar sentimientos, persuadir y encontrar el arte de la escritura y el relato nunca pasado de moda. Por eso razones hoy queremos explicarte de qué se trata este tipo de texto, cuáles son sus características, cómo pueden elaborarlos, entre otras cosas. Un texto publicitario es aquel que intenta llamar la atención de los usuarios en determinadas ocasiones que no necesarias